Mucho gusto saludarte, querido José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David, qué gusto saludarte. Hoy me gustaría que hiciéramos una aproximación diferente. Explicarle a la gente por qué es tan grave la reforma al Poder Judicial, porque por un lado están las advertencias que hacen ustedes y por otro unas descalificaciones brutales como decir que son acarreados o tienen miedo a perder su poder y las promesas vacías como decir que ahora sí va a haber justicia, ¿no? Sí, bueno, en primera instancia, David, te diría que esta iniciativa de reforma al Poder Judicial nos ha permitido acercarnos a muchos jueces, a muchos magistrados, y lo que encontramos son abogados que tienen 20, 25 y 30 años de carrera judicial en donde han tenido que estudiar, presentar exámenes para ser considerados a ser oficiales y luego competir para ser actuarios y luego secretarios, finalmente exámenes de oposición para ser jueces, o ser ratificados y de acuerdo con su actuación el poder ser considerados para ser magistrados. Esto es, tenemos una fortaleza en el Poder Judicial Federal que desconocíamos. Estos jueces y magistrados con todos los años de experiencia y dedicación a la impartición de justicia, nos parece que es un activo que no debemos deshacer. Por otro lado, también nos damos cuenta de que sí se requiere hacer una reforma al Poder Judicial, pero esta tiene que empezar en los poderes judiciales estatales, en donde en lugar de tener las carreras judiciales por meritocracia, los puestos los nombran los gobernadores, los partidos políticos se reparten las posiciones. Entonces ahí es donde hay mucho espacio para realmente mejorar, adicionalmente las fiscalías estatales. Entonces nos parece que lo que se está proponiendo es destruir algo que sí funciona y no se está incluyendo lo que realmente funciona para que el ciudadano de a pie tenga acceso a la justicia. La preocupación de no nada más de Coparmex, sino de todo el sector empresarial, viene simplemente por el hecho de poner sobre la mesa la discusión de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros. Lo que nos dicen las empresas internacionales que quieren invertir en México es que ese solo hecho aumenta la incertidumbre jurídica para invertir en nuestro país y por eso han detenido proyectos, inclusive han cancelado algunos de estos proyectos. Entonces, realmente lo que se ha propuesto, lo que nos lleva es a ahuyentar la inversión internacional. Y esto, con las cifras de la inversión extranjera directa que se acaban de publicar y que es una cifra importante, pero por un lado es menor ya con las cifras corregidas el periodo del año anterior, y adicionalmente el 97,5% de las inversiones es reinversión de utilidades. Quiere decir, las empresas que están en México sí están reinvirtiendo sus utilidades, pero no estamos recibiendo inversión fresca. Y la razón que nos dan las empresas para no invertir... Muy claro, el 97% de la inversión extranjera directa en este año es reinversión de utilidades. Reinversión de utilidades. Y entonces, ¿en dónde están esas inversiones frescas que pueden llegar al país? David, están detenidas, ya lo hemos platicado, hay 3 factores y uno tiene que ver con la incertidumbre jurídica para la inversión, el segundo factor es la creciente inseguridad y el tercer factor es la falta de energía limpia disponible. Pero lo que nos han dicho adicionalmente con esta propuesta de iniciativa a la reforma del Poder Judicial es que simplemente la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros aumenta la incertidumbre jurídica para la inversión y por eso se han detenido los proyectos, inclusive como comentábamos, algunos se han cancelado, David. ¿Por qué aumenta la inseguridad jurídica? Te pedí que hoy los acercáramos diferente para ir desmontando las mentiras, ¿no? Sí, de alguna manera hoy en día esta fortaleza que tiene el Poder Judicial Federal hace que las empresas que invierten en México, tanto empresas nacionales como internacionales, saben que pueden recurrir a un juicio y que de alguna manera, aunque a lo mejor lleve más tiempo del disponible, pues hay un proceso legal que les permite que la ley los proteja. Literalmente, David, la pregunta que nos hacen es si invierten en México, si la ley los protege. Y esa es precisamente la certidumbre jurídica para la inversión.
en el momento en que pues ya no son nuestros jueces que tienen 20, 25 años de experiencia, de estudio, muchos de estos estudios en el extranjero inclusive, tienen certificaciones internacionales, y que estos pues puedan ser abogados a lo mejor recién egresados o con poca experiencia, pues precisamente no tendrían esa misma protección legal las empresas que invirtieran en nuestro país. Esa es la razón que nos explica por qué detienen las inversiones. Sí, porque eso de decir, a mí me parece una simpleza. Es que salen con muchas ganas y los nuevos abogados, si pueden ser ellos, y de grandes se corrompen. No es cierto. O sea, eso no es cierto. No, y lo llevamos a cualquier sentido de la vida. Hay mucha gente que se decepciona de su trabajo, sí, pero hay mucha gente que ama más su trabajo con los años, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es válido que un recién egresado quiera hacer una carrera judicial, entonces estudie, presente exámenes, tome esa experiencia como a lo mejor oficial en un juzgado, y después de 3 a 5 años pueda ser actuario, y después pueda ser secretario. Es un sistema por meritocracia en donde tienen que estudiar, tienen que presentar Como pasa con los médicos, por ejemplo, claro, ¿no? Claro, son profesiones que requieren de mucho estudio, de mucha práctica, precisamente en ese estudio y en esa práctica que nos permite tener, digamos, una mejor aplicación de los conocimientos. Preocupa, José, que el gobierno descalifique, por ejemplo, a quienes están en este paro, que digan, no, es que los están manipulando. Yo creo que el que menos tiene licenciatura completa, ¿no? Así como que fácilmente manipulables no son. Sí, no, de ninguna manera. Y bueno, 50,000 trabajadores difícilmente podrías manipularlos, en donde pues sí es un derecho laboral, porque además se ha planteado que la elección de jueces, magistrados y ministros sea con precisamente los fideicomisos del Poder Judicial, que son los fondos precisamente de los trabajadores del Poder Judicial. Entonces quitarían, fondos que son para su retiro, para hacer esta elección. Entonces, pues tienen toda la razón en protestar y decir, oye, eso no nos parece que esté bien, es un derecho laboral, y sí preocupa el ataque sistemático contra los jueces y magistrados, el ataque mencionando que todos son corruptos. A ver, estamos hablando de 50,000 personas que han cometido actos de corrupción. Nos parece que cualquier persona que comete un acto de corrupción pues debe ser sancionada, ¿verdad? Pero o sea, si fueran 50,000 personas los corruptos, este país no tendría remedio en un solo sector. Sí, Si todos duda, fueran corruptos, no tendríamos remedio como país. Sí, yo creo que tenemos que dejar estas descalificaciones, estas agresiones, y ponernos a discutir, escuchando las distintas propuestas, tanto de la reforma al Poder Judicial como las otras 17 reformas constitucionales. Y bueno, también el tema de la sobrerepresentación que hemos platicado, David. Digamos, aunque tengamos distintos puntos de vista, creo que en lugar de utilizar la violencia, la descalificación, los ataques, las descalificaciones masivas, pues abrámonos a escuchar la postura del otro para pues lograr, en esas distintas perspectivas algo que mejore, ya sea el Poder Judicial, la sobrerepresentación o cada una de estas reformas constitucionales. Es lo que necesitamos como país, un ambiente de diálogo en donde las distintas posturas sean escuchadas y entonces lleguemos a un consenso de qué es lo mejor para el país. Sí, y en el caso de la sobrerepresentación, lo mejor para el país es que cada voto valga un voto. Que si un partido ganó el 54%, que tenga el 54%, pero si uno ganó el 3%, que tenga el 3%. Y que si un partido tiene el 10% y otro partido tiene el 10%, los dos 10 valgan lo mismo. Sí, de alguna manera creo que tenemos muchos pendientes a revisar en la ley electoral antes de las elecciones del 27, pero mientras sí se puede hacer esta interpretación del artículo 54 de la Constitución que nos lleve a una distribución más justa y no una distribución desequilibrada en donde no haya contrapesos, en donde simplemente no haya discusión para cualquier cambio en la Constitución. Pues parece que precisamente los cambios que ha habido en la Constitución, que han sido muchos, siempre llevan
este consenso entre las distintas fuerzas políticas, que son distintas maneras de pensar, y eso es lo que nos ayuda a que avance la democracia. Nos parece que ese es el camino que debemos seguir como país. ¿Cómo está al interior del Consejo Coordinador Empresarial? Porque veo que como que cambiaron de aproximación a estos temas, ¿no? Sí, sin duda hay un cambio importante. No nada más como Coparmex salimos con un posicionamiento con respecto a la sobrerepresentación, pidiendo el que haya equilibrios, que haya contrapesos. También salió el Consejo Nacional Agropecuario, posteriormente salió con Canaco, el día de ayer salió el Consejo Coordinador Empresarial, salimos todos en conjunto, el día de hoy el Consejo Mexicano de Negocios, y así saldrán otros organismos, pero no nada más los organismos empresariales, David, también salió la Conferencia Episcopal Mexicana, han salido exconsejeros del INE, del IFE y exmagistrados del tribunal, han salido académicos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es decir, y hay una gran manifestación de la sociedad, organismos como México Evalúa, como organismos académicos, escuelas profesionales, el INEF, en fin, esto nos dice que hay esta inquietud en la sociedad civil, en la ciudadanía, de participar y que dar este mensaje a los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal, que lo que queremos es que siga avanzando la democracia, no queremos retrocesos a los años 70, en donde estaba concentrado el poder en la presidencia y no había estos órganos autónomos, no había una auténtica división de poderes, que es lo que hemos tenido, lo que hemos construido como país en un poco más de 3 décadas que decidimos que queríamos democracia. Y eso es lo que de alguna manera desde la ciudadanía, no nada más los empresarios, sino distintas organizaciones, inclusive eclesiales, pues se han manifestado en ese mismo sentido. Nos parece que hay que escucharnos todos para tener esta discusión en donde pongamos nuestro punto de vista, pero también escuchemos los otros puntos de vista y lleguemos a estos consensos. Por lo pronto, estamos en las manos de los 11 consejeros del INE esta semana, eventualmente los 5 magistrados del Tribunal Electoral la próxima semana, y como es la última instancia, tenemos también que protegerlos. De nada sirve estar atacando a nuestros magistrados. Tenemos que confiar en las instituciones, confiar en el INE, confiar en los consejeros, confiar en el Tribunal Electoral y en los magistrados. Es lo que necesitamos como país, David, que nos aceptemos unos a otros, nos escuchemos unos a otros y construyamos juntos ese mejor México que sí se puede. Difícilmente podría estar más de acuerdo contigo. Te mando un abrazo, querido José. Siempre eres muy esclarecedor. Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo para ti y un saludo a toda tu audiencia. Con toda mi admiración.